Buenas tardes, Roberto. Te agradecemos muchísimo por aceptar esta entrevista que te quiere hacer la Asociación Argentina de Historia Económica. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Para mí es un gran gusto, por supuesto, poder charlar con vos y, por supuesto, hablar de la Asociación de Historia Económica. Sí, para mí también es un honor porque en la época que fui vocal estuve, digamos, bajo tu presidencia. Bueno, Pero antes de sí. pasar a la presidencia, vos llevas muchos años Ujú. ligados a la Asociación de Historia Económica. Sí, a ¿Desde pesar de que, claro, a cuándo? pesar de ¿Cómo que soy muy nació? joven todavía, bueno, efectivamente, haciendo un poquito de números, me di cuenta que tuve 20 años de cargo de gestión en la asociación, justo redondito, porque empecé como secretario de la presidencia de la doctora Girbal por allá por 1997 y bueno, terminé mi presidencia en 2017, es decir, justo 20 añitos, así que fueron unos cuantos años de poder, por suerte, acompañar diferentes gestiones, por supuesto, colegas y diferentes comisiones directivas, que por supuesto creo que es muy interesante como experiencia por haber trabajado con tantos colegas y bueno, poder haber ayudado de diferentes lugares en la construcción de la asociación, digamos, en sus diferentes etapas. Así que son unos cuantos añitos y diferentes roles que creo que enriquecen mucho porque pasé, bueno, por las vocalías, por la secretaría de la asociación, por la tesorería, por la vicepresidenta y por la presidencia. Así que de alguna manera, bueno, eso también fue algo para mí muy rico y también un aprendizaje institucional y también académico de los diferentes desafíos que uno enfrenta en la gestión institucional de una asociación como la nuestra, ¿no? Que, bueno, que implica una tarea bastante dinámica y permanente. Claro, pero además 20 años, digamos, en donde has cumplido vos esos roles, pero además que deben haber sido muy dinámicos, cambiantes en torno a lo que fue la propia historia de la Sí, asociación. tal cual, sí, Cecilia, sí, sí. Creo que, digo, si tuviera que sintetizar así muy rápido, digo, porque de hecho creo que, digamos, tenemos la posibilidad, seguramente tenemos la oportunidad de escuchar de primera persona a los que presidieron esas diferentes etapas, pero me gustaría mencionar algunas cositas, digamos, que yo fui acompañando en esas gestiones hasta la última etapa de mi presidencia, digamos, creo que la presidencia de Noemí Girbal fue muy importante, fue la primera etapa, la primera institucionalización de la asociación, con la primera etapa bueno, de poner en marcha una asociación que venía de una experiencia previa, pero una experiencia previa, digamos, bueno, donde como empiezan muchas de estas cosas, un grupo de colegas, con mucho sacrificio, a pulmón, fueron organizando los encuentros y bueno, a partir de la universidad teníamos un estatuto, teníamos una participación creciente, la vuelta a la democracia significó, como todos sabemos, la emergencia, por suerte, de muchos grupos en diferentes lugares, entonces ese espíritu federal de participación fue creciendo, los grupos fueron haciendo más complejo los diferentes perfiles de trabajo, bueno, todo eso se fue reflejando en la necesidad de darle a la asociación un carácter, diría, no solo más formal, sino más adecuado para responder a esa nueva demanda. Esas primeras presidencias creo que tuvieron ese trabajo y luego a la medida que la asociación creció aparecieron como siempre nuevos desafíos. Creo que la gestión de Jorge que tuve la suerte de acompañar primero como secretario y luego como tesorero, fue una etapa también de transición muy rica. Me gustaría mencionar dos cuestiones de esa etapa. Lamentablemente lo perdimos a Jorge hace unos años, pero creo que fue una etapa muy fecunda también. Digo, no solo por el crecimiento de la participación, de la jornada, sino también porque hubo dos cuestiones que me parecieron relevantes en esa trayectoria a largo plazo. La primera tiene que ver con que, bueno, el crecimiento de nuestras jornadas hizo que comenzáramos a crecer también el número de participación de colegas de otros países, ¿no? Latinoamericanos sobre todo, también hispanoamericanos, y eso llevó a que en reuniones informales y luego un poco más formales comenzara a gestionarse la idea de la necesidad de construir un escenario de una jornada latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó más o menos en esa época y luego, como sabemos, se formalizó un poquito más adelante ya con la emergencia del primer CLADE en Uruguay, ¿no? Pero hubo toda una cocina previa muy importante que surgió de esa época, ¿no? Y luego también, bueno, la reunión que se hizo en 2000, perdón, que se publicó en 2005 del balance de la producción, digamos, ¿no? De la historia económica,
que se hizo durante la presidencia de Jorge, digamos, un esfuerzo importante, colectivo, por supuesto, en el cual, digamos, bueno, numerosos colegas participamos escribiendo en ese libro enorme, ¿no? que publicó la asociación, digamos, llevando adelante esta cuestión bueno, de poner al día un poquito ese esfuerzo colectivo que se estaba produciendo en diferentes ámbitos de trabajo y que a su vez es un puntapié para todos los colegas, los más grandes, los más jóvenes, para reflejar un poco en dónde estábamos en el estado del arte y para convocar a ver y a seguir discutiendo, debatiendo sobre la historia económica. Creo que fueron dos hitos importantes. Y luego, bueno, la presidencia de Susana Bandieri, también bueno, el surgimiento de las tesis doctorales, ¿no? Las primeras tesis doctorales, que comenzó a ser algo también significativo, porque bueno, el crecimiento del campo, el crecimiento de los equipos de trabajo, por suerte, en muchas universidades, llevó a que también, obviamente, dispusiéramos de un escenario de tesis doctorales en crecimiento, ¿no? Y eso hizo que, bueno, que la idea de hacer un concurso nos pareció algo siempre muy importante, no solo como estímulo, sino también como difusión de los importantes trabajos que la gente joven empezaba a aportar. Entonces también fue interesante y se concretó un poco también bueno, el CLADE nuestro, ¿no? El CLADE en la Argentina, en Bariloche, que bueno, que en gran medida todos anhelábamos tener, ¿no? Y luego, bueno, acompañando a Andrés también Regalsky en el sostenimiento de estas modalidades que obviamente, digamos, implicaban también una carga creciente de la asociación, pero que con gusto se aceptaba y se impulsaba, como se ha hecho siempre. Bueno, hasta finalmente, bueno, llegar bueno, al periodo final de mi participación en la gestión, que fueron los 4 años de mi presidencia, digamos, en el cual enfrentamos, bueno, si queremos, la segunda etapa de institucionalización tuvo que ver con, bueno, que la asociación pasara a ser una asociación con reconocimiento de personalidad jurídica necesario para muchos factores, digamos, que la asociación tenía por delante como desafíos, y también para, bueno, consolidar algunos nuevos desafíos que lo habían empezado antes, también con Andrés, lo habíamos pensado también con Guillermo Banzato y con toda la comisión directiva, que tenía que ver con las jornadas intermedias. Entonces, bueno, son un conjunto, diría, muy rápido de menciones de algunas cuestiones que yo creo que han ido enriqueciendo la sociedad económica y que, por supuesto, como todo proceso institucional y proceso colectivo, bueno, siempre es factible de seguir pensándolos y seguir buscando la mejor forma de llevarlos adelante o crear nuevas instancias, ¿no? Claro, digamos, cada etapa tiene o tuvo sus desafíos y van surgiendo nuevas. Y bueno, la tuya, digamos, durante la presidencia, además de tu vinculación, tu larga vinculación a la asociación desde la gestión, se centra en la década del 10, del año 2013 al 2017 fue tu presidencia, como decís, marcas el hito tan importante del segundo momento de institucionalización con la personería jurídica, ¿no? Pero también, digamos, desde otro punto de vista, puede considerarse que había otros desafíos, como el hecho de que quizás había perdido puntos la historia económica como sí, digamos, como disciplina, en cuanto a los intereses quizás de la gente más joven, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste desde ese lado, digamos, en cierto medio, cierta crisis de la historia económica durante esa década? ¿No? Sí. Sí, bueno, es una pregunta bien interesante y creo que hay que mirarla como ciclos, ¿no? Como ciclos que a veces, bueno, como todo ciclo no hay una respuesta unilateral, monolítica, única, hay muchos factores, pero me gustaría sí comentar algunos, digamos. Por un lado tenemos, bueno, un poco, creo que algunos elementos que diría son contextuales, ¿no? Obviamente, como recién mencionaba, desde la vuelta a la democracia, el resurgimiento de los grupos de investigación en las universidades públicas, el regreso de muchos colegas que lamentablemente habían tenido que tomar el exilio, el surgimiento de nuevas generaciones que podían investigar en las universidades, que además podían encontrar un ámbito
adecuado para hacerlo y que podían empezar a obtener recursos para llevar adelante proyectos. Bueno, creo que eso explica en buena medida un crecimiento global, ¿no? de la investigación histórica, dentro de la cual la historia económica obviamente se benefició de eso junto con otras dinámicas de nuestra, digamos, disciplina. Y creo que también siempre, por lo menos, de debate, siempre tuvimos la idea de que nuestra asociación era una asociación de historia económica, pero una mirada muy amplia, ¿no? Pero bueno, que obviamente ha crecido luego de esa primera etapa, diría de los años 80, 90, ha crecido no solo muchas de las líneas de abordaje más antiguas, sino han crecido, por supuesto, en los últimos, diría, 15 años, 20 años, muchas otras dimensiones de nuestra disciplina. Y por supuesto, bueno, ha implicado también una cierta fragmentación de la oferta de reuniones, de la oferta de la producción, lo que siempre es bienvenido, por supuesto, enriquece mucho nuestra disciplina, nuestro quehacer como historiadores, pero al mismo tiempo también implica, bueno, un poco a veces ver cómo eso va repercutiendo en la participación y sobre todo en los espacios de interacción común que teníamos los colegas. Entonces, bueno, por un lado, seguramente ha sido un factor que explica un poquito, bueno, que la asociación por diferentes ciclos, ¿no? Tuvo un momento vertiginoso hasta el año 2000, en las jornadas de Tucumán, que fueron multitudinarias, y eso. Luego, obviamente, hay otro factor muy coyuntural, que es la crisis 2001, que obviamente también afectó mucho todo lo que fue la participación y, bueno, la presencia de grupos más numerosos. Y luego otro periodo más moderado, de crecimiento más moderado, si querés, un poquito después una cierta meseta, en la cual, bueno, podríamos decir que hay todos estos factores que mencionaba antes, ¿no? Es decir, aquellos que, bueno, tienen una inserción en otros espacios institucionales, la multiplicación bueno, de muchas actividades de presentación de trabajos, ¿no? El financiamiento más amplio también hizo que, bueno, hubiera muchos eventos, ¿no? Entonces, bueno, hoy la asociación tiene, bueno, si querés, ese desafío de seguir convocando y de seguir, bueno, pensando en qué medida la historia económica sigue siendo un factor, creo que lo sigue siendo, no solo de aporte, sino de reflexión, no solo de contexto general, sino para pensar otros abordajes, otros problemas, otras dimensiones de nuestra dinámica como historiadores. Creo que es un poquito el desafío y que es un desafío que se adorna todo el tiempo, ¿no? Porque cada nueva generación seguramente va a encontrar una manera diferente de pensarlo o de debatirlo, ¿no? Exacto. Y ahí, digamos, en ese eco que ha logrado hacer la historia económica de las distintas necesidades que van surgiendo y en cierta medida respondiendo a eso, digamos, durante la etapa de tu presidencia y quizás un poco antes, bueno, es que se instrumenta, ¿no es cierto?, ya una especialización de las mesas temáticas y después, ya siendo vos presidente, se llevan a cabo, aunque pueda haber sido una idea anterior, las jornadas estas intermedias más específicas. ¿Cómo evaluás vos el tema de la especialización dentro de la historia económica y lo que ofrece la asociación en este caso en las reuniones, ¿no? Sí. Sí, bueno, te diría que una primera gran cuestión fue esta que vos mencionabas al inicio, ¿no? La asociación empezó sus congresos justamente también hasta más o menos el año 2000, ¿no? Con simposios, ¿no? Y después empezamos a adoptar una modalidad que tuvo su en su momento, que fue la introducción de mesas generales, ¿no? ¿Qué nos preocupaba en ese momento? ¿Qué nos preocupaba, digo, colectivamente, a todos, ¿no? Bueno, era fomentar una interacción que permitiera que hubiese un intercambio más fluido entre diferentes grupos de trabajo, es decir, que hubiera más interacción entre diferentes grupos de trabajo y también que hubiese una mayor interacción generacional, ¿no? Que no es que no en los simposios, pero habíamos notado que se habían multiplicado de tal manera que, bueno, ocurría a veces que no había tanta interacción como nos gustaba, y por otro lado que se fragmentaban mucho las discusiones, ¿no? Entonces, la idea de una mesa permitía las cuestiones que dije anteriormente y también por ahí tener colegas que en el fondo se preguntaban cosas que eran, diría, no sé si las mismas, pero que tenían mucha relación y que, bueno, enriquecía mucho escuchar a otros colegas, poder no solo leerlos a posterior, sino poder
digamos, interactuar en el momento de las jornadas, porque las jornadas, como bueno, es obvio, no solo tienen la finalidad de que alguien pueda mostrar su trabajo, sino también de que lo que ese trabajo recibe, ¿no? Cómo es recepcionado y bueno, y cómo se puede enriquecer ese trabajo y los colegas que lo reciben, ¿no? Entonces, las mesas tuvieron esa finalidad. Ahora, después, a medida bueno, que se consolidó esa modalidad, nos surgieron otras preocupaciones con el correr del tiempo. Y eso se llevó adelante con la idea de que, bueno, creo que eso se está revirtiendo en los últimos años, pero en cierto momento, diría hasta hace unos 10 años, nos preocupaba mucho que la historia económica tuviera en general mesas o cantidades de ponencia un poco limitadas en siglo XX y sobre todo en los problemas contemporáneos, ¿no? Si bien, como sabemos, puede ayudar a reflexionar sobre los problemas que tenemos en la coyuntura, nos interesaba mucho poder enfatizar eso. Y un poco ahí surgió la idea entonces que nos pareció y me sigue pareciendo interesante, que era, bueno, quizás hacer una jornada intermedia entre la jornada histórica que se empezaron a hacer cada 2 años, y en esa jornada intermedia, en una especie de trabajo más parecido al workshop, tener como eje algún tema que fuera convocante más desde la coyuntura, que fuera una relación más implícita entre pasado y presente, en el cual los historiadores económicos pudiéramos, bueno, justamente aprovechar eso para invitar colegas y ir un poquito también a la espontaneidad de algunas presentaciones dentro de ese eje que habíamos elegido. Y a su vez que esas jornadas permitiesen, bueno, una reflexión, si se quiere, un poquito más guiada de cuál era la temática de la reunión. Y así se llevaron a cabo 2 reuniones que, bueno, que han dejado, como toda reunión, sus ventajas y desventajas, ¿no? Se hizo una en Comahue y otra en Jujuy, que fueron bien interesantes, tomando diferentes temáticas, pero bueno, tanto ahí como en las jornadas en general, si me permite una metáfora muy antigua, bueno, siempre está el famoso problema de la manta corta, ¿no? Es decir, el tema entre los grandes temas bueno, y la riqueza puntual del análisis, ¿no? Bueno, un poquito venía a cubrir eso, que quizás de golpe se veía un poco más fragmentado en los debates de las grandes mesas, ¿no? Entonces se intentó a través de eso consolidar ese tipo de mirada y sobre todo darle a la asociación un carácter de asociación que también intentaba desde la reflexión académica tomar los debates bueno, que cotidianamente le interesa a la sociedad, ¿no? No solo una reflexión de largo plazo, sino también pensar, bueno, en qué medida esas reflexiones nos podían ayudar a pensar los problemas de cotidianos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sigue siendo algo muy importante, que la asociación intenta encontrar una manera de participación, y ahí también, por ejemplo, lo que surgió en los últimos años, de que la asociación participara junto a otras asociaciones colegas y a otras asociaciones de otras disciplinas, bueno, bueno, por un lado, en el diseño de la política pública científica, pero también en las cuestiones de poder opinar sobre algunas cuestiones globales que atañen, digamos, a la vida en general de nuestro país. Me parece que son otras formas, si ustedes quieren, un poco más fuertes, pero al mismo tiempo no menores, de poder manifestar opinión, ¿no? Entonces creo que la asociación siempre se ha, de alguna manera, intentado acercar a esta cuestión que es compleja, ¿no? Como sabemos. Claro. Bueno, los historiadores económicos tenemos como algunos, digamos, algunas actividades científicas, jornadas, congresos estandarizadas, que convoca la asociación cada 2 años, las que convoca la Asociación Latinoamericana de Historia Económica y luego la Asociación Internacional de Historia Económica. Sí. ¿Qué paralelismo y cuál ha sido tu experiencia en relación a esas otras convocatorias, digamos, regionales o internacional? Sí, no, me parece que, bueno, como decía en su momento, a medida bueno, que fueron emergiendo estos escenarios y esa articulación, ha enriquecido mucho, creo, la perspectiva de la historia económica, pero al mismo tiempo enriquecimiento también ha generado muchos debates, ¿no? Entonces, una primera cuestión que
de reflexión respecto a esa experiencia tiene que ver como, por ejemplo, bueno, percibir un poco las particularidades de cada asociación, ¿no? Una cosa que también nos preocupó mucho siempre en la Asociación Teoreconómica Argentina era el tema de que nos interesaba más que participaran más economistas, ¿no? Gente más formada desde la economía en nuestra asociación, que tiene un gran de la formación de los que se han formado más desde el lado de la historia, ¿no? Cosa que se contrapone mucho con lo que vemos en algunas otras asociaciones latinoamericanas, que es un escenario a veces que, bueno, tiene un peso fuerte de la tradición que viene más, ¿no? Que, por supuesto, son igualmente valiosas, pero que viene más de otras matrices, ¿no? Entonces, un poco ese diálogo ha sido siempre un desafío, ¿no? De perspectivas de análisis y de integración, ¿no? Con los grupos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la idea siempre fue que esa interacción permitiera que nuestros debates locales o de la historia argentina pudiesen alcanzar un escenario mayor, ¿no? Entonces ahí viene esta cuestión de, bueno, ver esas temáticas en común, ver lo que obviamente hoy ya no tiene nada de novedad, esas historias más continentales globales, encontrar factores en común o no en esas lecturas. Entonces, bueno, la asociación en esa interacción empezó a tratar de encontrar puntos en común, ¿no? Y, por supuesto, de tener el desafío en conjunto de organizar con colegas de otras latitudes esos encuentros, ¿no? Y además afianzar la participación de América Latina en el Congreso Mundial, ¿no? Lo cual siempre hubo una pequeña participación. De hecho, tuvimos el honor de que, bueno, el expresidente de la asociación, Roberto Costa y Conte, fue presidente y organizó un congreso de historia mundial, económica mundial en la Argentina, ¿no? En su momento, en un momento era complejo hacerlo, pero se logró hacer un gran simposio, bueno, un gran congreso, pero bueno, la idea era que esa participación no fuera que se sostuviera, ¿no? Entonces, que esos grupos que iban intercambiando experiencias de trabajo en común pudiesen llegar a constituir un aporte en esta historia cada vez más globalizada y que, bueno, las problemáticas, las preocupaciones de la producción latinoamericana tuviese ahí el mayor peso posible a la hora del aporte, ¿no? Entonces, es un elemento en común que está por construir, ¿no? Que recién se está dando. En realidad estamos hablando de algo que está en plena construcción y que es un desafío muy grande, ¿no? El desafío grande, decía, es la famosa frase de la manta corta, ¿no? Entre lo global y lo local, o entre lo global y lo regional, ¿no? Esta cuestión de encontrar un equilibrio entre ambos puntos, ¿no? Y poder, digamos, hacer una historia global de gran calidad y que a su vez permita pensar la complejidad que es América Latina. Entonces, creo que esas escalas que mencionabas vos son un camino en tránsito que hay que seguir recorriendo y que hay que seguir proponiendo, bueno, dos cosas, ¿no? La mayor interacción posible, pero al mismo tiempo el mayor grado de reflexión posible acerca de los alcances que tiene. Y de hecho también nos preocupó mucho, y es algo que también que está en plena ebullición, digamos, era darle a nuestra presencia, eso de paso, un mayor grado de institucionalización posible, tratando de que facilite, bueno, la mayor participación de colegas, ¿no? Es decir, tratando de que, como, bueno, nuestra situación o la situación americana tiene particularidades, bueno, pudiéramos encontrar el mejor escenario posible, tanto material como académico, para poder incorporarnos de manera plena en esos escenarios de trabajo. Así que eso es un gran desafío que diríamos estamos transitando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Roberto, hermoso todo lo que nos estás contando. Y bueno, hasta acá, digamos, ha sido Roberto asociado a la institución de la asociación. Hay un Roberto que es el Roberto historiador, justamente que hace historia económica también desde hace mucho tiempo. Y hay un punto, digamos, que sería interesante, alguna reflexión tuya, y es en los desafíos, hablando siempre de desafíos, pero ya más desde la propia práctica de la historia económica, que implica pasar, ¿no?, de esta historia analógica a la historia digital. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido?
Sí, bueno, me parece que ahí, bueno, hay, como decía recién, varios aspectos para ver este problema, ¿no? Por un lado, a veces cuando uno habla con becarios, jóvenes o con las nuevas generaciones que están trabajando hoy en día, bueno, cuando uno cuenta un poco y casi es como si estuviéramos hablando, no sé, de varios siglos que hayan pasado y en realidad pasaron 30 años, 20 años, uno le cuenta, bueno, cómo se hacía historia económica, por ejemplo, serial, o cómo uno trabajaba en la época preestadística, que muchos de nosotros trabajamos hace 20 años, ¿no? En los archivos, cómo uno construía series o trataba de construir una serie, el estado de consulta de los materiales, bueno, la ayuda que tenía desde el punto de vista de los instrumentos de trabajo cotidiano, ¿no? Del fichaje manual, del procesamiento. Yo recuerdo siempre una anécdota que parece un poco delirante, pero bueno, es así. Cuando yo empecé a trabajar de asistente de investigación con Enrique Tanneter, que tenía su investigación sobre la participación mercantil en Potosí, ¿no? Había relevado miles de datos y la única máquina que podía procesar una enorme cinta, ¿no?, que se usaba en esa época, a principios de los 80, era el INDEC. Así que yo iba, cruzaba Plaza de Mayo, tomaba el subte y me iba con un disco enorme, ¿no?, de cinta al INDEC, para que el INDEC pudiera procesar los datos de Enrique, porque no había máquina que lo pudiera procesar, ¿no? Entonces, bueno, esta anécdota que hoy parece ridícula, ¿no?, que el INDEC procese los datos de un investigador, ¿no?, del fin del siglo XVIII, bueno, eran las posibilidades que teníamos, ¿no? Había que hacer un convenio con el INDEC para que alguien lo pudiera procesar, ¿no?, y sacar los datos que eran periférico, obviamente, de las preocupaciones que el INDEC tenía en su trabajo cotidiano, ¿no? Y bueno, por suerte, digo, por un lado, hoy todos, los más viejitos como yo y los más jóvenes, podemos tener captura digital de los archivos, muchas cosas disponibles en la web, y creo que se intenta hacer un trabajo colaborativo. De hecho, una de las cosas que surgían en los CLADE o en las reuniones también ha sido la colaboración de colegas que han trabajado y han construido estimadores o series o evidencias que son muy valiosas, poder compartirlas. Entonces todo esto me parece muy rico, y hoy tenemos la posibilidad inclusive de que esto resida en línea y que, bueno, agilice mucho el trabajo de los historiadores económicos, y eso me parece fantástico. Ahora, al mismo tiempo que eso me parece un gran avance, creo que también, sin dedicar tanto tiempo como nosotros dedicamos para reconstruir una serie modesta, el hecho de que a lo mejor tuviéramos que rastrear cientos de documentos nos llevaba a leer, a contextualizar, a entender la construcción o la deconstrucción de esos a veces miserables datos que teníamos, lo que nos ayudaba muchísimo, era vital para luego poder hacer análisis histórico. Entonces me parece que hoy en día a veces hay algunos colegas que, bueno, disponen de los recursos y por ahí no transitan esas experiencias de archivo, y creo que eso es tan rico como tener la serie, ¿no? Es decir, como sabemos, digamos, los datos son necesarios, pero no suficientes, ¿no? Entonces, me parece que eso es un capital importantísimo. Entonces, creo que hoy, por suerte, hemos ganado un poquito la accesibilidad. También la asociación ha sido un permanente precursor de bueno, conservación de los archivos, ¿no? Es decir, una temática también muy, muy permanente y que diríamos tiene actualidad plena, ¿no? Y que hemos impulsado siempre con otras asociaciones y nosotros también, de la necesidad de rescatar archivos, de preservar archivos, de poner a disposición archivos, ¿no? Eso es fundamental. Y creo que hay un trabajo que hay que seguir haciéndolo de permanente, digamos, insistencia sobre estas cuestiones. Pero a su vez también nuestros colegas tienen que aprovechar las facilidades que tienen hoy y también aprovechar esa riqueza de los archivos, ¿no? Creo que son intransferibles, no hay transferencia posible de esa experiencia.
como toda lectura, es una lectura que cada uno construye. Entonces me parece que eso en la fase formativa tiene que ser algo fundamental, y en cualquier investigador, tanto los más jóvenes como los más senior, de poder transitar por esa situación. Entonces me parece que hoy tenemos la posibilidad, bueno, de que lo digital nos ayude mucho a trabajar. Pero a veces me doy cuenta que la gente solo ha leído lo que está en la web. Y bueno, lamentablemente no todo está en la web, ¿no? Entonces ese es otro problema, ¿no? Es decir, no solo los datos, sino la producción, ¿no? Entonces esos trabajitos más viejos que uno tiene, en mi caso de principios de los 80, bueno, de repente, no digo que tengan que ser valiosos, pero de repente uno encuentra que no aparecen porque simplemente no están en la web. Entonces me parece que ahí aparecen dos cuestiones: las grandes ventajas que nos ofrece esta cuestión, pero a su vez también entender, bueno, cómo esto nos da ventajas, pero al mismo tiempo nos obliga a hacer un trabajo que es más complejo, ¿no? Que implica otras facetas. Entonces, la dedicación al archivo y el rastreo de bibliotecas y de trabajos no se puede limitar solo a las herramientas digitales. Tiene que ser digital y también no digital. Me parece que eso diría que por lo menos hoy es así, es mi mirada del asunto, ¿no? Y por supuesto también creo que seguir bregando por el cuidado y la disponibilidad de las fuentes, y no tomar la idea de que, bueno, si hay un gran resumen, ¿no? Que no estoy en contra de las grandes estadísticas que publican, por supuesto, muchas instituciones, y que son bienvenidas, pero digo, nuestra función como historiadores también poder discutir las bondades y las desventajas que tienen esas grandes lecturas de variables diferentes. No me quiero limitar a una, digo, pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero me parece que ahí nuestro trabajo no es solo ser usuarios, es ser usuarios, pero también es ser un fino analista, una fina capacidad de interpretación de esas dinámicas, ¿no? Y eso, creo que el antídoto de eso es el archivo. Buenísima tu reflexión. Me parece bárbaro lo que estás señalando, muy genial. Hay, digamos, también dentro de la historia económica viejos temas que ahora tienen una renovación, que son por ahí junto a otros, pero aparecen como vanguardia de alguna manera, como el tema de desigualdad, fiscalidad, que también tiene distintas aristas, a los que vos estás vinculado, has hecho y haces tus contribuciones, ¿no? En esas temáticas. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, como, sí. Como vos dijiste, obviamente no son cuestiones nuevas, pero sí renovadas, como tal cual dijiste. Bueno, yo siempre recuerdo una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar historia, en el primer año, tuve como en esa época una introducción a la economía. Y recuerdo, el profesor que teníamos leía el manual de Samuelson, ¿no? Que era como la Biblia de ese curso, ¿no? Entonces, recuerdo que leyendo textual Samuelson decía, en algún momento de la clase decía, bueno, y hay un raro fenómeno que ocurre algunas veces en la economía llamado inflación, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese tipo de frases a veces generaban hasta casi risa, ¿no? Digo, bueno, efectivamente muchas cuestiones de preocupaciones o de problemáticas de largo plazo han aparecido a veces marginalizadas, ¿no? No necesariamente porque uno piense que hay un problema único que tiene que concentrar el análisis, pero sí hay temas que me parece que nos tienen que llevar a reflexionar, ¿no? Y recuerdo, bueno, justamente en ese balance del año 95, charlando con Jorge, ¿no? En el armado de ese congreso que luego devino en el libro, planteamos, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que son viejas pero nuevas, ¿no? Esa era un poco la cuestión. Y esta cuestión que a veces suena árida y muchas veces, sobre todo para los que hacen historia económica, son casi como un metalenguaje, ¿no? Que es las finanzas, ¿no? Las finanzas públicas, no hay que olvidarse que son las finanzas públicas, ¿no? O la hacienda, como se llamaba antiguamente, ¿no? Y bueno, cuestiones que tienen que ver con
viejísimas en las historiografías más antiguas, como precios, salarios, es decir, precios de factores, diría la historiografía más clásica, son vitales, ¿no? Y todavía estamos luchando para algunos periodos, sobre todo la época preestadística, para tener un territorio más o menos común. No digo, nunca hay nada que sea el final del camino, pero sí un camino un poco más amable, ¿no? Para transitar. Y todavía seguimos luchando para tener eso. Entonces, son viejos temas que son nuevos temas, ¿no? Y a su vez, bueno, obviamente cuando uno piensa nuestros temas contemporáneos, los temas contemporáneos de América Latina, y bueno, hay temas que obviamente salen de la charla cotidiana, del periódico, de la preocupación de cualquier persona con la que charlemos, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, la historia económica por ahí tiene cosas que decir, ¿no? Y bueno, el problema de la desigualdad, ¿no? En todo sentido, en diferentes facetas. El problema de las políticas públicas, el problema de la inflación, el problema del crecimiento, ¿no? Son temas, diría, casi ancestrales, pero sin embargo siguen siendo temas cotidianos. Y creo que la historia económica tiene que, más allá de que lo abordemos de una perspectiva, de algún sector, desde algunos actores, desde alguna mirada, en el fondo están presentes. Entonces me parece que, bueno, por suerte hay varios grupos ahora intentando reflexionar sobre esto. Bueno, yo he intentado hacer algunas colaboraciones en ese sentido, pero creo que es un esfuerzo colectivo que me parece que es muy importante que, digamos, podamos en conjunto, bueno, brindar algo que con el correr de la acumulación de trabajo nos permita quizás una lectura rica de estos grandes problemas y que de alguna manera ayude a eso que decíamos antes, que es que lo que los historiadores económicos hacemos no solo, bueno, de alguna manera contribuya al debate académico, sino también quizás sea un insumo modesto, como siempre, para los debates de problemas contemporáneos, ¿no? Entonces creo que algunos colegas, y de ahí también la insistencia de dialogar con los economistas, ¿no? Y dialogar con aquella gente que diseña cuestiones de fondo, tanto del sector público como privado, nos parece, no digo que vamos a explicar, digamos, a nadie qué tiene que hacer, pero sí creo que podemos ayudar a pensar cuestiones. Entonces creo que en ese sentido están estas cuestiones viejas pero nuevas, ¿no? O si querés, en renovación permanente. Así que me parecen muy valiosas. Y bueno, justamente una de las cosas que se hizo en las últimas gestiones de la asociación fue también ir revisando un poco los ejes temáticos de las mesas, ¿no? Tratando de incorporar más explícitamente, no es que no estuvieran, pero más explícitamente estas cuestiones que están en la agenda global, ¿no? Entonces me parece que son importantes. Y me parece que esto va a ser un ajuste permanente, ¿no? Seguramente las nuevas generaciones y la asociación seguirá avanzando, irán viendo y irán teniendo que ir haciendo los ajustes para que, bueno, esos temas tengan presencia y sobre todo, digamos, acercar a nuevas generaciones, ¿no? Que vos decías, bueno, un poco, recuerdo, Jorge siempre decía, bueno, la historia económica, más allá de su calidad, sigue siendo una práctica de minorías. Bueno, no estoy tan seguro que sea tan así, digo, porque la fragmentación es muy grande del análisis histórico, pero creo que, yo creo que en la medida en que logremos que nuestros temas tengan mayor visibilidad, mayor diversidad, bueno, probablemente haya más gente que comience a entusiasmarse por acercarse desde diferentes ángulos, porque la historia económica, yo siempre digo a los estudiantes, que no necesariamente es historia serial, ¿no? Es decir, esa idea equivocada, ¿no? De que la historia económica son un montón de números acumulados. No, lejos de eso, ¿no? Es decir, obviamente que es un instrumento, pero no es más que eso. Bueno, creo que prácticamente se trata de caminos recorridos y de caminos a seguir, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, ¿cómo miras vos el camino futuro de la historia económica? Sí, sí, bueno, creo que como decía antes, siempre hay desafíos, ¿no? Es decir, digo, recién al inicio de la charla decía, bueno, hubo diferentes etapas en la relación, ¿no? Y también, como todos, así como lo hay en lo institucional, lo hay en lo personal. También uno va transitando etapas, va transitando generaciones, preocupaciones, el estado del arte, ¿no? Son todas cuestiones que obviamente van afectando lo que uno va pensando, va decidiendo, ¿no? Digamos, hay temáticas que han sido muy convocantes en una época, luego
perdido un poco de entusiasmo, han aparecido otras, ¿no? Esas tendencias, ¿no? dentro de la propia disciplina. Yo sigo pensando que, bueno, que es muy importante, digamos, poder hacer más visible, y de ahí un poco la pregunta anterior, bueno, esta cuestión bueno, de lo digital. Creo que ahora tenemos, sin duda en eso, muchos más medios para poder, digamos, difundir, para poder plantear, para poder mostrar lo que se hace en historia económica, como lo que se hace también en otras disciplinas, digo, pero en el caso nuestro. Entonces me parece que la asociación, y además uno como investigador tiene la posibilidad, quizás además de las jornadas, de poder brindar un poco a través de las redes, de la web, el trabajo que uno hace, ¿no? Que se visibilice más. Y por otro lado también encontrar la manera, digamos, de que ese trabajo sea lo más colaborativo posible, ¿no? Lo cual es un gran desafío. Es un desafío que tiene varias líneas de trabajo, y a mí, bueno, a veces me preocupa un poco el diálogo intergeneracional, ¿no? Porque como todo diálogo, toda generación tiene sus modos, sus jergas, sus miradas, ¿no? Que siempre son valiosas. Me parece que no perder la riqueza, que bueno, que tanto en el desafío institucional como en el desafío personal, de poder estrechar los diálogos, ¿no? Intergeneracionales, y también, bueno, con ese magma, ese mundo tan complejo y a veces fragmentado que tenemos en el trabajo académico. Entonces, yo he sido siempre un historiador que me he tratado de correr del encasillamiento, más allá de que todos siempre lo tenemos, ¿no? Trabajé en una época ciertos temas, me pasé a otros, volví, es decir, por un lado, por una necesidad personal, también a veces trabajar más de 10 años ciertos temas, uno llega a un punto que se encuentra como poco asfixiado, y un recambio de preocupaciones ayuda, pero además también porque creo que enriquece la mirada que uno tiene, y sin a veces dejar de pensar problemas más o menos comunes, bueno, tomar otras preguntas o mirar otras cuestiones ayuda. Entonces, yo creo que eso es valioso en la vida de cada uno de nosotros como investigador, como productor, pero también es valioso en la convivencia con el resto de la comunidad, ¿no? Respecto de bregar siempre por, bueno, obviamente el aporte consistente, el aporte, digamos, enriquecedor, pero también que ese aporte pueda no solo llegar fácilmente a quien lo pueda recepcionar, sino además que sea un aporte que esté en diálogo, ¿no? Que pueda reconocer el diálogo con la producción de los colegas, intergeneracional o no. Y eso es un gran desafío. Yo ahí digo, no quiero ser ni pesimista ni optimista, es decir, creo que es un desafío que transita por diferentes momentos. A veces me da la sensación de que, como decía antes, de que cuando uno hace un balance historiográfico, bueno, tiene que plantearse justamente justipreciar, ¿no? Esto que se ha hecho y lo que uno quiere hacer. Entonces me parece que arranca desde esa pregunta básica que uno se hace al principio, a lo que va ejercitando durante una investigación y un desarrollo de un trabajo individual o colectivo. Entonces me parece que hay que insistir un poco en esas líneas. Yo decía recién, hay temas viejos pero nuevos, y un poco, como sabemos, lo nuevo es la pregunta, lo nuevo es la manera en que lo encaramos, lo nuevo son los materiales que usamos, lo nuevo es la manera en que lo leemos. Pero no olvidarse lo que es más viejito, ¿no? Que, vuelvo a decir, que no nos pase lo de Samuelson, ¿no? Que pongamos una frase que diga, hay un raro fenómeno que ocurre en la economía llamado inflación, ¿no? Bueno, no solo por lo cotidiano, digo, me parece que hay cuestiones de las experiencias de largo plazo, a veces menos gratas como esta, a veces más gratas, que transitamos nuestro trabajo como historiador, y que tienen que servir para que sean articuladores de diálogo, y no hacer una especie de división del campo de trabajo, ¿no? Tienen que ser articuladores y no divisores. Esa sería para mí una, diríamos, manera de expresarlo. No siempre ocurre, y creo que lo que tenemos que intentar hacer es que
tanto las jornadas globales como las jornadas más chicas ayuden a que ese diálogo y también la disponibilidad de medios que tenemos hoy digitales ayude a que ese diálogo se incremente más y que los productos que ofrezcamos los historiadores, tanto en las miradas globales como no tan globales, tengan esa riqueza, ¿no? Ese es un poco lo que yo aspiro de mi trabajo personal. Por supuesto que es una utopía, pero intento por lo menos transitar por ese camino. Bueno, buenísimo, Roberto. Me toca a mí agradecerte el espacio, digamos, esta entrevista que quisiste dar, agradecerte todo lo que has brindado a la asociación y a la Historia Económica, y bueno, las palabras finales son para vos. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Bueno, como te decía al principio, para mí la Asociación de Historia Económica fue un lugar que conocí desde casi antes de graduarme y que me ha parecido siempre un ámbito extraordinariamente rico y valioso para todos los que transitamos por esta profesión, así que simplemente desearles a las nuevas gestiones mucho éxito y seguir avanzando en esos desafíos que tenemos en conjunto y que, bueno, pueda seguir creciendo como lo ha hecho a lo largo de tanto tiempo y que sea siempre un referente, digamos, un referente más de los muchos que hay hoy para las jóvenes generaciones que bueno, siempre van a emerger, digamos, con las preocupaciones. Y como decía antes, bueno, es un gusto poder brindar un pequeño testimonio de esta larga trayectoria de la asociación y a su vez también alguna reflexión de este campo que creo que sigue siendo muy valioso para que podamos bueno, seguir transitándolo. Así que muchas gracias a ustedes.